Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor y de la Fundación Amaya. Hoy 12 de octubre del año 2022 en Campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. Una fecha conmemorable de nuestra Santa Iglesia Católica por la aparición de Nuestra Señora la Virgen del Pilar a Santiago Apóstol para animarlo en su proceso de evangelización, pese a las adversidades, a las oposiciones o a las negaciones que muchos seres infieles, paganos, apegados a este mundo, hacían flaquear su fe, por lo menos su confianza y su esperanza. Y en gracia de Dios encuentra esta revelación maravillosa de nuestra Santísima Virgen del Pilar. Y hay hoy día otra conmemoración especial que se inicia la novena de Nuestra Señora de las Mercedes, en honor a la Santa Madre Laura Montoya Upegui, que habríamos Dios mediante estar conmemorando el día clásico el 21 de octubre, la próxima semana. De paso, invitar a seguir fieles en la tradición de las novenas. Precisamente ahora entra el mensaje de Fray Alejandro Tobón con la Orden de los Carmelitas Descalzos, que este 15 de octubre es la fecha clásica en que se conmemora de Santa Teresa de Ávila. Vamos a meditar hoy en la palabra, en el Santo Evangelio según San Lucas, que veníamos ayer en inicio de los ay de nuestro Señor Jesús, orientados a los maestros de las leyes, sacerdotes y dirigentes religiosos de aquella época, en que los ayes, las lamentaciones, más con profundo dolor humano, pero como Hijo de Dios, hace también sus confrontaciones y reconvenciones, correcciones amorosamente en la verdad y la justicia. Asimismo a los Gálatas, nuestro hermano Pablo hace reconvenciones de igual manera para invitar a vivir según el Espíritu, no según la carne. Es decir, en gracia de Dios, no en desgracia de lo mundano. Y en el Salmo 1, maravillosa plegaria, cuando nos invita a meditar: el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Esa es nuestra referencia para hoy. Dios mediante permita acontecer en nosotros un día pleno de unidad en el amor, la verdad y la justicia divina, como el mandamiento esencial: Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No con tantos legalismos, esnovismos, para estar siempre en lo mismo, esclavos de sí mismo y de otros, y del mundo, y sus placeres. En el capítulo 5 del libro del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su carta, en versículos 16 al 26, la vida conforme al Espíritu de Dios, en el uso en la libertad. Por lo tanto digo,
Vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si es el Espíritu que les guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacer quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo primero nos unimos en oración. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Felicidad verdadera. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con lo que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Es hombre como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que lo hace le sale bien. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos los lleva al desastre. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 42 y 46, en la denuncia que hace Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley. ¡Ay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor de Dios? Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. ¡Ay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles! ¡Ay de ustedes, que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo! Le contestó entonces uno de los maestros de la ley: Maestro, al decir esto, nos ofenden también a nosotros.
Pero Jesús les dijo: ¡ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas! Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Seres amados, en el llamado amoroso que Jesús hace siempre a quienes han caminado con Él, quienes son sus seguidores o quienes son sus detractores, siempre de la misma forma, ecuánimemente, con amor al Padre Celestial, en quien confía intrínsecamente, siempre, íntimamente, siempre, y fielmente, siempre. Abba. Van unidas las bienaventuranzas para quienes, en testimonio del amor, la verdad y la justicia, han caminado, caminan y han de caminar. Y permítanme, nos incluimos allí, hemos de caminar. Pero también es tajante, contundente, radical con quienes se alejan de esa manifestación de Dios, de esa revelación de amor, que es lo que siempre ha querido, en particular pensando en los más desvalidos, los más desprotegidos, los más frágiles ante la sociedad, ante las estructuras sociales, ante las formas de poder que se han establecido históricamente. En aquel contexto de los hermanos judíos, que levitas, maestros de la ley, eruditos, sabios, reconocidos en el pueblo de los rabinos y aún presumiendo ser la autoridad por el conocimiento humano, por haber sido elegidos por Dios y creer poseer la verdad absoluta, y como tal establecer formas de culto, una religión, una práctica común para todos, basadas en 613 sentencias de la Torá, que podrían ser más, podrían ser menos, según cada ser, cada grupo de seguidores o cada escuela de pensamiento que los avale. Era común en aquel entonces marcar en el piso las fosas de los que su cuerpo volvían a la tierra para no pisarlos y no quedar impuros. Decía Wilson Tamayo, uno de nuestros hermanos catequizadores o evangelizadores o laicos comprometidos en este apostolado, para contextualizar un poco el por qué Jesús hablaba de pisar sin querer las tumbas, queriendo decir que al pretender mostrarse muy pulcros, muy limpios, como decíamos estos días, de lavarse las manos, de ser muy cuidadosos en la escritura, legalistas, estructural, funcionalistas, o sea, toda una estructura, cumplir funciones, deberes, deber ser, y castigar, juzgar, condenar a quien no cumpla con ese deber ser, pero que alejados de la realidad de Dios, del amor, de la verdad que es el mismo Jesús y de la justicia divina que es el Espíritu Santo, que permite ese discernimiento entre la sabiduría divina, el conocimiento humano
y la misma naturaleza que va revelando sus verdades, los secretos ocultos, que están tatuados en el corazón nuestro, de cada ser. Como hijos de Dios, allí habita en el alma, en la divinidad, que somos en esa minúscula parte, pero hay una huella de Dios, de amor, de verdad y justicia, para poder sobre ello tratar Jesús de restaurar del pasado todas esas fallas, esas culpas, esos daños, y no seguir aprisionados allí, y poner en Dios la providencia al futuro, para tampoco seguir entrampados en esas expectativas falsas, y llegar a exigir en tiempo presente toda la atención, la idolatría. Es ahí donde, en concordancia con lo que plantea el hermano Pablo, todos los pecados capitales de lujuria, de placeres desordenados en el espíritu, en la mente y en el cuerpo, llevan a una atención sobre sí mismo o de unos pequeños grupos o sectas o entes de gobierno o representantes de la sociedad élite dominante en cada momento histórico, en aquel momento en el pueblo de Galacia, al sur del Asia, pero que hoy en día en todo el mundo había yalas de territorio, que por alguna particular diosidencia se conmemora 12 de octubre el Día de la Raza, el denominado descubrimiento de América, ordenado por el Reino de España en su momento, la corte de Isabel la Católica. Por lo menos eso se decía en la historia y eso se esperaría que fuera en la práctica, pero se puede ver la incoherencia, porque también fariseicamente, como aquel momento que reclamaba Jesús en la historia, le rinden culto es a lo humano, a lo mundano, a la mundanidad, esperando tener reconocimiento, prestigio y aplausos. Vanas glorias, vanidad de vanidades, como dice el libro del Ben Sirá, que nunca saciarán el mar, esa bulimia, así se dice, cuando se come y no se llena. Y así en los placeres humanos. Por tanto, en esa relativización, o sea, poner relativo a cada ser, a cada grupo, a cada pequeña asociación, tendría que ser dividir en miles de millones de partes el mundo entero para darle gusto a miles y millones de seres. Y Dios no podría hacer eso, porque es el absoluto. Él es el que ha sido, el que es y que será siempre omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y a Él le debemos el honor y la gloria y la obediencia. Amén. E incluso por encima de nuestros propios padres terrenales, padre y madre, y superiores terrenales, como el Shema se decía ahorita. Claro que hay que honrar a padre y madre, uno de los mandamientos. Pero cuando empieza Jesús con los ayes, prácticamente uno de los otros asuntos que menciona son los diezmos, que se ha asumido desde la lógica humana, comercial, bancaria, como un 10%, como un número, como una cantidad, como un porcentaje matemático de algo, de lo que se gana en especies, que si bien los rituales, los pagamentos, las ceremonias tienen un costo por la sociedad de consumo, impuestos, también está escrito en la ley que han de ser, lo ha dicho Pablo en otras de sus cartas, han de tener privilegio los servidores
de Cristo, servidores de la iglesia, servidores de la comunidad, porque en su gracia está la profecía, la maestría, el sacerdocio, y por tanto han de tener desde la sociedad que produce bienes y servicios un reconocimiento, un estipendio, una manutención, pero no lleva al extremo, y ya con la avaricia y todos esos pecados capitales, la codicia, la vanidad, para falsos placeres, sometiendo a los más débiles, a los más vulnerables, que les imponen cargas no llevaderas al pueblo, dígase en nuestra sociedad, campesinos, indígenas y citadinos en situaciones de las periferias de la ciudad, vulnerables, sin acceso a bienes y servicios públicos, a una infraestructura de salud, de educación, y sin embargo los impuestos llegan para todos, las cargas, y quienes definen esas leyes humanas son bajo lógicas humanas, intereses y lecturas humanas, por lo tanto son limitadas. Habría que preguntarse, pero ninguna de las leyes humanas hoy día, y creo que históricamente, se han ido desmontando. Incluso en el mismo pueblo de Israel, leyes siguiendo a Dios. Porque los 10 mandamientos, la palabra inicial diezma, diezmar, implica quitar esas cargas, aniquilar esas cargas. Fueron 10 mandamientos por la dureza de corazón, de cerviz, de terquedad del pueblo de Israel y de todos los pueblos, cada vez peor, que se establecían 10. Pero el único mandamiento que viene Jesús a darle plenitud a la ley, no a abolirla, por él ahí mismo la reconoce. Hay que cumplir esas leyes, pero centradas en Dios, obviamente. Pero él viene a darle plenitud en el amor. Esa es la evangelización. Ese es el proceso de sanación interior, de salvación del ser humano y de santificación por el Padre Creador, como coautor con Él, autores con Él, y ahí poder tener autoridad, dignidad y gobierno en Dios, como padre, como líder, como representante de una organización, de un grupo, de una familia. Tener esas gracias del Espíritu Santo potenciadas en Jesús para hacer cosas grandes, más allá de lo que en sus contextos, en sus limitadas condiciones, en su oportunidad, Jesús no podría hacer como lo tendríamos hoy con supuestamente tanta información, tanta tecnología, tantos medios, y a veces no se nos nota que los usemos, los apliquemos, los desarrollemos para Él, sino para el beneficio humano y de unos pocos, y seguir rindiendo pleitesía a los mismos esclavizantes, a los amos, a los supuestos jueces del mundo. Y Dios no ha nombrado jueces a nadie. Él es el único juez, por ser ecuánime. Y en la justicia divina el Espíritu Santo santificador es ser santo, cada vez más santo. Santificación, eso es lo único a lo que se nos ha sido llamados. Y finalmente, como para cerrar por hoy, aunque quedan pendientes los ayes frente a los profetas y otros que se suponen declarantes de la verdad, y en eso nos acusamos en particular y humildemente que nos creemos dueños de la verdad, no, una sola lectura de la verdad y muy limitada, muy sesgada, muy aislada de lo que realmente ha sido, por la información que llega, distorsionada, por las distopías, o sea, hacer ver verdad lo que no es. Y hay tanta falsedad, tanto engaño en las redes, en los medios, que hacen desconfiar hasta del mismo Dios, y hay que ser muy firmes en eso. Por eso, delante de Dios, ningún otro
ídolo, ni ninguna forma de idolatría, ni ninguna ley pagana, para nada. Y hay que ser muy constantes en ello, muy firmes y muy proféticos, declararlo. Ese es nuestro mensaje maravilloso que nos trae el Señor. Amorosamente invito a que sigamos tejiendo vida, como dice el Salmo, caminando en el Señor, que es la luz de la vida. Lo demás es distracción y es pérdida de tiempo. Es inútilmente desgastarnos para quien no nos ha dado la vida, que es Dios, sino darle nuestra vida al mejor postor o al mejor impostor. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.